Buenos días, nosotros somos el equipo número 2, nos tocó el tema del método de la secante. Nuestro equipo está conformado por Félix José, Gastelum Víctor, Gutiérrez Jesús y Mina Luis. Para comenzar, ¿qué es el método de la secante? Es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función, este mismo se aproxima a la pendiente de la recta, que une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de la iteración anterior. Este método es casi lo mismo que el de Newton-Raphson, pero este tiene un punto clave de que en lugar de calcular la derivada exacta en cada punto, lo que hacemos es aproximar la pendiente de la curva para así tener la aproximación del número que buscamos. En este caso, este método no va a ser exacto, ya que es una variación de un método que sí es efectivo, pero es un poquito diferente al momento de usarlos, que ahorita hablaré más adelante de ello. Esta es la fórmula que se utiliza en el método. Es un poquito fácil entre comillas, ya que se utilizan solo dos términos. Es una versión aproximada de Newton-Raphson, donde se evita calcular la derivada de la función. En lugar de usar la derivada, se aproxima la pendiente de la función usando dos puntos de la curva. Esto quiere decir que en toda la fórmula vamos a estar usando dos términos que hacen un poquito más fácil eh, pues el cálculo de este mismo, ¿no? Continuamos con las ventajas y desventajas. La ventaja número 1 es que no requiere derivadas, a diferencia del método de Newton-Raphson. El método secante no necesita calcular la derivada de la función. Esto es útil cuando la derivada de la función es difícil de calcular, o si no, la derivada no está disponible o no la conocemos, pues también. El segundo punto es de menor costo computacional. Esto nos quiere decir que al no tener que calcular derivadas, el método de la secante puede ser menos costoso en términos de cálculo, especialmente si la función es complicada. El tercer punto es aproximación simple y directa. Es un método sencillo de implementar, ya que solo necesitamos dos valores iniciales, como les mencionaba en la fórmula, para empezar a iterar, ¿no? Con los dos valores empezamos a iterar y ya nos va a empezar a dar los resultados. Y las fórmulas no son complejas, pues ya vimos la fórmula general que usa este método, ¿no? Vamos por las desventajas. El punto número 1 de las desventajas es la convergencia más lenta que el método de Newton-Raphson. Aunque es más rápido el método de bisección, el método de la secante tiene una convergencia menos rápida que el método de Newton-Raphson, que converge cuadráticamente. Esto significa que el método de la secante puede necesitar más iteraciones para alcanzar un nivel de precisión deseado. Esto quiere decir que si nosotros con el método de Newton-Raphson lo hacemos en 4 iteraciones, a lo mejor con el método de la secante vamos a tardar a lo mejor el doble, 8, 9 o 10 iteraciones, y sin embargo va a seguir siendo impreciso, ¿no? El punto número 2 es la dependencia de buenas aproximaciones iniciales, porque si las dos aproximaciones iniciales que elegimos están mal elegidas, el método puede divergir o generar malas aproximaciones, porque la elección de los valores iniciales es crítica para el éxito del método, ya que si agarramos dos números malos nos va a dar un número que pues ni alcanza ni siquiera va a estar aproximado, ¿no? El punto número 3 es no siempre es más eficiente que el método de Newton-Raphson. Aunque no necesita derivadas, eh, si las iteraciones convergen lentamente. Perdón, se me olvidó. Las iteraciones convergen lentamente. Si esto pasa, se podría terminar haciendo malos cálculos que con el método de Newton, ya que converge más rápido con las iteraciones el método de Newton, y como este converge más lento, se puede tener mucho parámetro, mucha variabilidad al momento de los resultados, ¿no? Para concluir, el método de la secante es un enfoque numérico eficaz para encontrar raíces de funciones cuando no se puede o no se desea calcular la derivada de forma explícita. Ofrece un compromiso entre simplicidad y eficiencia, ya que evita el cálculo de derivadas,
a diferencia del método de Newton-Raphson. Si bien es más rápido, como el método de bisección, su convergencia es más lenta y menos predecible que la de Newton. Su éxito depende de gran medida, como ya lo había mencionado, de las elecciones que haces con los dos números. Además de que es muy útil para los problemas en los que la derivada es costosa o desconocida, ya lo había mencionado, ¿no? Y pues en otras palabras, yo creo que el método de la secante es una herramienta valiosa cuando se busca un balance entre eficiencia, computacionalidad y simplicidad, aunque son ciertas limitaciones en cuanto a estabilidad y velocidad de convergencia. Sería todo de mi parte. En este video les estaré mostrando lo que es el método de las secantes. A mí me tocó el punto número 2, que es explicar el algoritmo del método de las secantes. Primero que nada, pues, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas o pasos definidas de manera precisa y ordenada que se utilizan para resolver el problema específico o realizar una tarea. Consta por 5 pasos que son finitud, definición, entrada, salida y efectividad. La finitud debe ser un número de pasos finitos. La definición, cada paso debe tener claramente definido y ser comprensible. ¿Qué quiere decir? Que cada función le tenemos que poner qué queremos que haga. La entrada puede resolver 0 o más entradas. La salida produce 1 o más resultados dependiendo de lo que estemos buscando. Por ejemplo, en el método de las secantes, pues sería varios resultados hasta dar con el deseado. En la efectividad sería que en verdad nos resulte efectivo el resultado que estamos buscando. El método de las secantes. ¿Qué es? El método de las secantes pues es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de la derivada, se aproxima a la pendiente de la recta en una función evaluada en el punto de estudio y en el punto de la iteración anterior. Este método es de especial interés cuando el coste computacional de derivación de la función de estudio y evaluar es demasiado elevado. En otras palabras, el método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que utiliza la serie de raíces de la línea secante para aproximar mejor la raíz de una función f. Los pasos del método de la secante se eligen dos puntos iniciales, que sería x1 y x0 y x1, que estén cerca de la raíz, buscando para los cuales fx0 y fx1 tienen que ser de signos opuestos. ¿Qué quiere decir de signos opuestos? Pues que sean los dos, uno negativo y uno positivo, ya que si los dos tienen el mismo signo no nos daría lo que estamos buscando, o simplemente no nos daría ningún resultado. La función del método de las secantes es x2 igual a x1 menos fx1 por x1 igual a x0 entre fx1 menos fx0. En esta fórmula se basa en la idea de aproximar la función por una recta secante entre los puntos. En la iteración del programa se va repitiendo hasta dar con el resultado deseado. Aquí pues es un programa simplemente muy básico de lo que es el método de la secante. Es un programa de Python donde aquí nos pide lo dicho anterior, que es la fx1, fx0 y así hasta que nos dé resultado al momento de correr el programa. En la explicación del código, la función método secante recibe como argumento la función f, dos puntos iniciales que sería x0 y x1, la tolerancia y el número máximo de iteraciones. En el programa utilizando un ciclo while, que es un bucle para poder hacer lo que les comenté antes, que es repetir el proceso hasta que nos dé la iteración adecuada y ver si tiene resultado lo que estamos buscando. Calcular el punto x2 utilizando la fórmula del método secante y comprueba la convergencia. Si se logra la convergencia, devuelve el valor de x2 y si no se logra, imprime un mensaje de advertencia. Más que nada es de que si no hicimos bien ya sea el programa o poner bien los dígitos al momento de correr el programa, nos va a saltar un error de que no se puede correr o no hay solución. Pues por mi parte sería todo. Este es un video bastante cortito y leve del método de las secantes, un método muy eficaz en ciertos problemas
como puede tener sus ventajas y desventajas. Dentro de este apartado del video vamos a mostrar cómo es llevarlo dentro de Excel, lo que vendría siendo el método de secante. Dentro de la primera columna tenemos el valor de X. Estos valores se obtienen aplicando la fórmula. En la segunda columna tenemos que es la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de X. En la tercera columna tenemos que es f de x o el valor de x, donde directamente aplicamos la fórmula para cada uno de los valores. En la quinta columna tenemos que es la evaluación de la función en un valor anterior. En la sexta columna tenemos que es el error absoluto, que se calcula como la diferencia en valor absoluto entre el valor aproximado de la interacción actual y también con el valor de la interacción anterior. En la séptima columna tenemos al error relativo, que se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor absoluto de la aproximación actual. Y por último tenemos el error relativo porcentual, que es una medida de error relativo expresada con un porcentaje. Se calcula a partir del error relativo multiplicado por 100 para obtener el valor del porcentaje. Mi nombre es Víctor Alejandro y me tocó realizar el paso 4 de la actividad de la unidad número 2, que es realizar un programa en MATLAB que sea capaz de encontrar la raíz, la solución de cualquier ecuación de manera que nos genere la tabla de iteraciones, indique el resultado aproximado y la iteración en la que se obtuvo el resultado. Una explicación paso a paso del programa. El primer paso es la definición de la función de método secante, donde f es la función por la que se busca la raíz, x0 y x1 son dos aproximaciones iniciales, tol es la tolerancia sea para la convergencia y maxiter es el número máximo de iteraciones permitidas. El objetivo de esta función es encontrar la raíz de f mediante el método de la secante. Luego se inicia un bucle donde se repetirá hasta que alcance el número indicado en maxiter, que en este caso es de 100. En cada iteración se evalúa la función de los puntos x0 y x1 para obtener la función de x0 y de x1. Luego se hace el cálculo del nuevo punto. Se utiliza la fórmula del método de la secante para calcular un nuevo punto x2, donde x2 es igual a x1 menos función de x1 por x1 menos x0 entre la función de x1 menos la función de x0. Ahora una explicación de la fórmula. La función de x1 es el valor de la función en el segundo punto. Nos da una idea de cuán lejos está x1 de la raíz. Función de x1 menos la función de x0. Este término representa la diferencia en los valores de la función en los dos puntos. Se utiliza para calcular la pendiente de la línea secante. x1 menos x0 es el cambio de las posiciones de estos puntos. Todo lo que está dividiendo, este cociente representa la pendiente de la secante, que es la tasa de cambio de f entre x0 y x1. Y ya todo lo que sería x2 es que al restar este término de x1 movemos la aproximación hacia la raíz, utilizando la información sobre la pendiente de la secante. Luego se realiza la comprobación de convergencia. Se verifica si la diferencia entre x2 y x1 es menor que la tolerancia. Si es así, se considera que se encontró la raíz. Si se encuentra la raíz, se imprime el resultado y se termina la función. Actualización de valores. Si no se encontró la raíz, se actualizan los valores de x0 y x1 para la siguiente iteración. x0 se convierte en x1 y x1 se convierte en x2.
finalización del programa. Si se alcanza el número máximo de iteraciones sin encontrar una raíz, se genera un error informando que no se encontró una raíz, por ende pues no se puede encontrar eso dentro del número de iteraciones que le pusimos, pero al dar este caso de 100 pues es muy poco improbable que tenga un valor. Después de toda la explicación ya se buscarán estas tres funciones. Las primeras dos vienen de la guía que nos entregó el profe y las otras dos son funciones más sencillas para ver el funcionamiento del programa. Aquí están todos los datos que nos dio el profe para la primera función y esta sería su tabla de iteraciones, que la raíz encontrada fue en 1.36 en 8 iteraciones. Luego para la función número 2, con todos los datos que nos proporciona el profe, esta fue su raíz y se encontró en 5 iteraciones. Estas, aunque son de método más sencillo a partir de la raíz 3, pues aún así tiene varias iteraciones para encontrar el resultado más óptimo, que en este sería esta y se encontraría en 6 iteraciones. En la 4 pues seguiría el mismo proceso, pero al ser un método trigonométrico tendría aún más uso que las diferentes funciones que nos entregó el profe y la que yo puse, y en este sería un dato menor al ser trigonométrico y daría y se encontraría en 8 iteraciones.